Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. Tres tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. Tema: ¿por qué somos israelitas, espiritualistas, trinitarios, marianos? En las enseñanzas que os estoy entregando os he llamado pueblo de Israel o simiente de Jacob. Y a medida que vais comprendiendo mis lecciones, os habéis dado cuenta de que espiritualmente pertenecéis al linaje de aquel antiguo pueblo, escogido entre las naciones de la tierra para cumplir con la misión de transmitir a la humanidad mis revelaciones. La simiente que confié a Jacob está en el espíritu y no en la materia, como los hombres han supuesto falsamente. Porque yo os digo que si la herencia que los primeros patriarcas legaron a Israel hubiera sido material, aún estuviera dando profetas, emisarios e iluminados. En cambio, ver que aquel pueblo lleva consigo cadenas de miseria espiritual y material, sabiendo que ya no puede esperar la llegada de un Mesías, porque ha comprendido que aquel que le fuera prometido estuvo en el seno de su pueblo y no fue reconocido. El espíritu del Israel por la raza está dormido, aletargado en un sueño que ya dura siglos y no puede mirar la verdad, porque ha vivido solamente para los goces del mundo, esperando alcanzar aquí su tierra prometida, su juicio y su gloria. Mas no penséis que su sueño será eterno. No. Ahora que la miseria, el dolor y la humillación, como un nuevo cáliz de amargura, ha sido bebido por aquel pueblo, comienza su espíritu a despertar, orientándose con la meditación, y en ella va encontrando que todas las profecías y señales que le anunciaron la llegada del Mesías se cumplieron fielmente en Cristo. No está lejano su despertar en la forma más completa. Ya se acerca su alborada espiritual, pero antes contemplará destruirse el materialismo de la humanidad a causa de sus ambiciones, de su egoísmo y de sus bajas pasiones. Cuando ese pueblo se convenza de que el reino de la verdadera paz y de la gracia no se encuentra en la tierra, entonces buscará a Cristo, al repudiado, al desconocido, para decirle: Maestro, teníais razón. La libertad solo se encuentra en los que aman la espiritualidad, porque los que hemos ambicionado los bienes materiales, solo hemos logrado con ello ser esclavos. Cuando de aquellos corazones se eleve hacia mí esta confesión, haré que surjan entre ellos mis nuevos profetas, quienes les ayudarán a prepararse en el camino de la espiritualidad, que será el de su liberación. No os extrañe que aquellos estacionados en su evolución por siglos, en corto tiempo logren recorrer el camino que otros que les han precedido se han tardado tanto en alcanzar, y aún logren sobrepasarlos. No olvidéis que muchos de ellos poseen espíritus que fueron enviados a la tierra desde los primeros tiempos, y que una vez concluida su restitución, volverán a ocupar su lugar entre los elegidos por el Señor, para llevar la luz a sus hermanos de todas las naciones. Cuando se encuentren en un mismo camino los que lleven el nombre de Israel por su raza, con los que lo son por el Espíritu, unos y otros se unirán reconociendo que ambos forman parte de aquella bendita simiente que nació con los profetas, con los patriarcas del primer tiempo, y que fuera regada con la sangre del Redentor para llegar a florecer en esta era de luz en la que me estáis escuchando. Recordad que yo os he dicho que sois israelitas no por la carne, sino por el Espíritu, porque vosotros sois los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, a quien yo nombré Israel porque en la prueba demostró su fortaleza. Por eso vosotros como israelitas debéis ser fuertes,
Sois espiritualistas porque yo os he enseñado a buscarme y amarme con vuestro espíritu. ¿Por qué vosotros buscáis y amáis a María? Porque en el segundo tiempo os confié a su ternura de madre y su espíritu intercede por vosotros y por toda la humanidad. Sois el pueblo espiritualista en quien el Padre ha puesto su mirada para que despertéis al mundo, para que reciba la luz del Espíritu Santo. Reuníos espiritualmente en torno al Maestro. Sois mis discípulos a quienes he venido a entregaros mi enseñanza, cual libro abierto, dándoos en ella la claridad de la luz del Espíritu Santo, para que comprendiendo mi palabra, la practiquéis y la llevéis grabada con letras imborrables en vuestro corazón. Sois los hijos de la luz que debéis dar el buen ejemplo a la humanidad, mostrándole en vuestras obras la espiritualidad, el amor y la fe. El Maestro ha venido espiritualmente entre vosotros en este tercer tiempo a entregaros su palabra a través del entendimiento humano, y esta enseñanza es como un rayo de luz que ha llegado para despertar a vuestro espíritu y hacerle comprender que esta es la voz de su Dios y Señor, la voz del Padre que llama a su Hijo, la voz del Maestro que cual verbo se derrama en enseñanzas, en ejemplos, en máximas sublimes, para que vuestro espíritu se contemple revestido con las virtudes de mi Espíritu Divino. Seguid penetrando con mansedumbre en oración, para que yo pueda seguir modelándoos, para que presto pueda dejaros convertidos en los siervos y en los apóstoles de esta obra que sabéis he denominado como espiritualista trinitaria mariana, nombre que en verdad os digo, deberá desaparecer cuando el mundo cumpla mis leyes. No habrá entonces necesidad de nombre ni de símbolos, porque todos íntimamente llevaréis en vuestro ser como una piedra espiritual que unida a la de todos los demás, formará el verdadero templo, el verdadero santuario en donde more vuestro Padre y Creador. ¿Acaso toda la humanidad es trinitaria? No, discípulos. No todos llevan en su espíritu el legado de los tres tiempos. Hay muchos que ni siquiera conservan el testamento de los dos tiempos pasados, y hay quienes ni siquiera el del primer tiempo. Pero la semilla trinitaria, mi ley, doctrina o lección, como queráis llamarla, que en tres tiempos os he confiado, la llevaréis como simiente al corazón de todos los pueblos y de todos los hombres. No vais a imponer mi enseñanza con anatemas, con amenazas, ni con dolor. Solamente vais a exponerla, a presentarla limpia y pura como ella es. Vais a ofrecer esta fuente de sabiduría eterna y a dejar que lleguen los sedientos a beber de sus aguas cristalinas. De cierto os digo que los que sientan haber calmado su sed, estarán ya entre vosotros. Los que beben y no hayan sabido mitigar su sed, esos negarán, pero vosotros me dejaréis esa causa. Y habrá otros que se negarán a beber, y vosotros esperaréis, porque la fuente es eterna. Si aquellos que reniegan hoy no quieren tomar de estas aguas, mañana su sed será mayor. Su sed los abrazará y entonces vendrán a la fuente. Y si no la encuentran próxima, la buscarán a través de desiertos y largos caminos, recordando que era fresca e incitante, hasta que la encuentren, porque si a mí me fue negada el agua, yo nunca os la negaré a vosotros. La humanidad no es espiritualista todavía, pero ya los espíritus despiertan y contemplan la sordera y la ceguedad de sus ídolos, y ya se dan cuenta de la inutilidad de falsos sacrificios y penitencias, y a muchos los encuentro hartos, fatigados y hastiados del fanatismo. Ansían un manjar que en verdad sea dulce y grato al paladar espiritual. Anhelan un vino que en verdad vivifique al espíritu. Contemplo congregaciones, pequeñas sectas y grandes conglomerados de hombres que buscan la espiritualidad, que penetran en el santuario espiritual, en la morada de los espíritus, los unos por caminos próximos al de la intención espiritual, que es la que llega a mí. Yo la premiaré un día, y el verdadero espiritualismo, la doctrina profunda,
plena de enseñanzas y revelaciones, de consuelo y sustento espiritual del Espíritu Santo, llegará a ser revelada a todos, a los ansiosos, a los sedientos y a los fríos e indiferentes. ¿Es mariana toda la humanidad? En verdad os digo, no. Muchos ni siquiera conocen a María. Contemplo una parte de la humanidad que ni su nombre conoce. Otra gran parte que ha caído en gran fanatismo por ella, en la más grande idolatría, en la profanación, en el lucro. Y otra parte de la humanidad y de las religiones que no la reconocen como madre espiritual de la humanidad. A vosotros os he nombrado pueblo mariano porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. Elías se encuentra preparando espiritualmente al universo, preparando al espíritu de Israel para mi próxima partida, para que vosotros quedéis fortalecidos y llenos de luz para la lucha que os espera. Después de mi partida no caigáis en el letargo ni vayáis a deteneros o a desandar el camino andado, sino que ocupéis humildemente, dignamente mi lugar de maestro. Vosotros con vuestra abnegación, preparación y elevación espiritual, con vuestro amor y caridad, os levantaréis a sembrar la semilla espiritualista trinitaria mariana por todos los caminos y sendas en donde los corazones os esperan, en donde los brazos se abren para recibiros, en donde los espíritus sedientos y hambrientos de mi verdad y amor esperan la llegada de mis escogidos, porque pronto os levantaréis a despertar al mundo para no dejarlo dormir más, porque esta es mi voluntad. Cuando hablo de mi pueblo de Israel, del pueblo del Señor, me refiero a los que han traído misión espiritual a la tierra, a los que dieron a conocer mi ley, a los que me anunciaron, a los que me fueron fieles, a los que proclamaron la existencia del Dios viviente, a los que perpetuaron la semilla del amor y a los que supieron reconocer en el Hijo la presencia y la palabra del Padre. Esos son los que forman el pueblo de Dios. Ese es Israel, el fuerte, el fiel, el prudente Israel. Esa es mi legión de soldados fieles a la ley, fieles a la verdad. Los que persiguieron a mis profetas, los que laceraron el corazón de mis enviados, los que volvieron la espalda al Dios verdadero para inclinarse delante de los ídolos, los que me negaron y me burlaron y pidieron mi sangre y mi vida, esos, aunque por la raza se nombrasen israelitas, no eran del pueblo escogido, no eran del pueblo de los profetas, de la legión de iluminados, de los soldados fieles, porque Israel es nombre espiritual que indebidamente fue tomado para denominar una raza. También debéis saber que todo aquel que aspire a formar parte de mi pueblo puede lograrlo con su amor, su caridad, con su celo y su fidelidad en la ley. Mi pueblo no tiene tierras ni ciudades determinadas en el mundo. Mi pueblo no tiene raza, sino que está en todas las razas, entre toda la humanidad. Esta porción de hombres que escuchan mi palabra y reciben las nuevas revelaciones son solo una parte de mi pueblo, otra parte habita en el valle espiritual. Ese es mi pueblo, el que me reconoce y me ama, el que me obedece y me sigue. Delante del pueblo marchan como guías 144,000 escogidos. Unos están en materia y los otros en espíritu. Detrás de ellos caminan grandes legiones, lo mismo de espíritus que de hombres que tratan de conquistar la luz para llamarse dignamente hijos del pueblo de Israel. Los hijos de este pueblo siempre dieron pruebas de tener potestad sobre los elementos de la naturaleza. Su paso por el mundo dejó huella de grandes maravillas que asombraron a la humanidad de aquellos tiempos. Esa potestad debe seguirla demostrando Israel al mundo, porque ella habla de la superioridad del espíritu sobre la materia. Si os nombráis trinitarios, porque habéis analizado mis enseñanzas
y dais testimonio de ellas con vuestras obras, no puede faltar en vosotros la luz, la fortaleza y la paz. He puesto en vosotros el sello divino que os hace herederos de la sabiduría que está guardada en el libro de mi divinidad, y quien lleva esa luz no puede caer. El Padre de todos los tiempos es el que ahora os está hablando, el mismo que con Moisés os reveló la ley. En Cristo os hizo escuchar la voz del Verbo, y el que ahora os envía a Elías en espíritu para que venga a preparar a los hombres, porque en este tiempo aprenderán a comunicarse con el Espíritu Santo, que soy yo mismo. Quien llegare a comunicarse conmigo encontrará que soy el propio Padre, y que aquel a quien llamáis el Hijo es el Verbo de amor de la divinidad. La Trinidad de Dios no significa diversidad de espíritus, sino de atributos o potencias. Ley, amor, sabiduría. He allí las tres fases con las cuales me he mostrado al hombre para que llegue a tener plena firmeza en su camino de evolución y un completo conocimiento de su Creador. Esas tres fases son distintas entre sí, pero todas proceden de un solo principio y en su conjunto son la perfección absoluta. Esta nueva era, por ser la de espiritualidad, por estar iluminada por la luz divina que todo lo aclara y que os enseña a comprenderlo todo, será llamada la era del Espíritu Santo. Os he llamado Israel porque en vuestro espíritu existe una misión de paz, un destino de armonía espiritual con toda la humanidad, porque sois el primogénito, porque no nacisteis solo de Jacob, venís de más allá de él, de más allá de Abraham. Vuestro punto de partida data de antes de que yo enviara al primer hombre a la tierra, quien formó una familia de la cual yo escogí la simiente para formar mi pueblo fuerte en la fe, en la obediencia y en el amor al Dios invisible. Así lo preparé y lo bendije y quedó como un faro en medio de la humanidad. En este tiempo os vengo a buscar y a estar muy cerca de vosotros, recordándoos mi ley, despertando a vuestro espíritu, para que escuche la voz de la conciencia, y diciendo a vuestro corazón, despertad. Las cadenas que os abruman fueron rotas por la muerte, y hoy la vida os ha devuelto vuestra libertad. Es por lo que he venido entre vosotros en el tercer tiempo. El nombre de Israel os lo ha dado vuestro Padre, y es nombre espiritual. Os he hecho grandes revelaciones y os he revestido de fuerza, para que no os sintáis indignos cuando os llame así. A vuestro espíritu es al que vengo a buscar, como en todos los tiempos lo he hecho. La humanidad está despertando y presintiendo la verdad. Muchas enseñanzas le serán reveladas directamente a su espíritu, porque no serán los hombres quienes se las enseñen. Cuando esta humanidad llegue a escuchar mi voz en el fondo de su corazón, no volverá a alejarse de mí, porque habrá sentido mi amor y habrá contemplado la luz de la verdad. Vosotros sois los hijos de la luz, los espiritualistas trinitarios marianos, porque sois los que habéis visto venir al Espíritu Santo y habéis oído su revelación. ¿Sería justo que los hijos de la luz creasen tinieblas entre la humanidad? No, hijos míos. Vuestro corazón se sorprende y me dice, Maestro, ¿por qué desconfiáis de nosotros? A lo cual os respondo, os hago estas advertencias porque este tiempo de luz es también tiempo de mentira, de engaño, de peligros, porque en vuestro ambiente flotan las fuerzas del mal que hacen caer a los hombres y pueden empañar vuestra luz si no veláis. Es el tiempo de la luz no porque el hombre la haya encendido, sino porque os he traído mis revelaciones en cumplimiento de las profecías. Es el tiempo de la mentira, mas no por causa de mi llegada entre los hombres, sino por la maldad de ellos que ha alcanzado su mayor altura. Ya no debéis creer que el pueblo de Dios es el pueblo israelita. Hice que aquella raza se dispersara por todo el mundo, porque en verdad Israel no es una raza, es un pueblo espiritual al que estáis llamados todos a pertenecer.
Si mi pueblo de Israel fuera de este mundo, ¿creéis que yo hubiese permitido su expulsión de la Judea, dejando que sus tribus se perdieran entre las naciones? ¿Creéis que si esa fuera la verdad, habría yo permitido que el templo de Salomón fuese destruido y profanado, y la ciudad de Jerusalén arrasada e incendiada hasta no quedar de ella ni piedra sobre piedra? Meditad en todo esto, para que comprendáis que el reino espiritual no puede tener sus cimientos en este mundo. Por eso os dije a través de Jesús, mi reino no es de este mundo. Los hijos del pueblo de Dios, los hijos verdaderos de Israel, son los que aman la verdad, los que cumplen la ley, los que aman a Dios en sus hermanos. Analizad mi palabra, escudriñadla si queréis, desgranad las espigas y mirad la simiente.